Una nueva explosión sacudió Colombo, la capital de Sri Lanka. El gobierno de ese país afirmó que tiene indicios para creer que los 8 atentados ocurridos durante el fin de semana, que dejaron más de 200 personas muertas, fueron realizados en colaboración con una red terrorista internacional. El comediante Volodymyr Zelensky fue elegido presidente de Ucrania con el 73% de la votación, dando inicio a un nuevo episodio en la política ucraniana. Zelensky deberá hacer frente a la guerra con los separatistas prorrusos, la tensión con el Kremlin y la crisis económica que está atravesando ese país europeo. Y en Colombia, al menos 19 personas perdieron la vida debido a un deslizamiento de tierra que sepultó varias viviendas en el sur del país. También unas 8.000 personas están damnificadas por las inundaciones. El país entero se mantiene en alerta debido a la temporada de lluvias. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en el continente asiático. Se registró una nueva explosión en la ciudad de Colombo, la capital de Sri Lanka. Los hechos ocurrieron mientras estaba en marcha un operativo para desactivar ese explosivo. Esto ocurre también un día después de que otras 8 explosiones en esta capital dejaran al menos 290 personas muertas. El gobierno informó que tiene grandes indicios para creer que estos atentados fueron realizados con la ayuda de una red internacional. 13 personas han sido capturadas por estar presuntamente implicados en estos hechos. A partir de la medianoche de hoy lunes, el gobierno declarará la emergencia nacional en toda la isla de Ceilán. Yurani Arciniegas nos cuenta más. Una tragedia en Sri Lanka que lleva a las autoridades a declarar la emergencia nacional. El gobierno señaló que con la medida tomarán los pasos necesarios para evitar nuevos ataques terroristas, luego de las explosiones del domingo contra iglesias y hoteles que dejan decenas de muertos. Ante todo, tenemos que asegurarnos que el terrorismo no viva de nuevo dentro de Sri Lanka. No podemos permitir eso y estamos preparados para tomar todas las medidas necesarias para asegurar que el terrorismo sea contenido y eliminado de este país. Por eso, la policía y las Fuerzas Armadas están tomando las acciones requeridas. Una vocera del gobierno informó que los ataques fueron organizados por una red internacional y no por un grupo establecido en el país. Sin embargo, las investigaciones continúan, mientras familiares y amigos de los fallecidos exigen justicia. No hagan esto de nuevo. El gobierno tiene que tomar las acciones apropiadas en respuesta. Además, muchos extranjeros fueron afectados. El gobierno también necesita asegurarse de que haya justicia apropiada por las muertes. Las autoridades ya levantaron el toque de queda que duró varias horas después de los atentados. 13 personas fueron detenidas y están siendo interrogadas por su presunta implicación. Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado los ataques. Los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos bajo los escombros y los primeros funerales están previstos para este martes. En Ucrania, el comediante Volodymyr Zelensky triunfó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Zelensky sacó una amplia ventaja al actual mandatario Petro Poroshenko, quien aspiraba a un segundo mandato. El actor, que no cuenta con experiencia política, obtuvo cerca del 73% de los votos frente al 25% que obtuvo su rival, que aceptó la derrota en las urnas. Daniela Blandón tiene los detalles. Ucrania tiene nuevo presidente. Volodymyr Zelensky, 73,2%. Petro Poroshenko, 25,3%. 1,5% votos tachados o nulos. Un resultado contundente que no causó sorpresa, pero sí decepción entre los simpatizantes del actual mandatario Petro Poroshenko. El humorista Volodymyr Zelensky se hizo popular por protagonizar una serie de televisión en la que interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia, pero los votos los conquistó con la promesa de combatir la corrupción y poner fin a la guerra en el oriente del país. A todos los países postsoviéticos les digo, mírennos, todo es posible. Poroshenko, un férreo defensor de la identidad ucraniana, aceptó su derrota, pero desde ya anunció que su rival se enfrentará a una fuerte oposición. Me quedo en la política y seguiré luchando por Ucrania y me gustaría explicar por qué.
Porque nuestro equipo tiene que proteger los logros que obtuvimos junto con el pueblo ucraniano en condiciones extremadamente difíciles en los últimos 5 años. Serán la corrupción y un profundo estancamiento económico algunas de las primeras tareas de Zelensky, un hombre de apenas 41 años y sin experiencia política, cuando asuma el cargo el próximo 3 de junio. Cambiamos de tema. La Fiscalía de Tokio presentó una nueva acusación formal contra el expresidente de la automotriz Nissan Motors y Renault, Carlos Ghosn, por el supuesto desvío de fondos de dichas empresas para su uso personal. La nueva acusación se suma ya a otras 3 que ya son investigadas por las autoridades japonesas y que fue presentada el mismo día en que se cumple el plazo del arresto provisional que fue otorgado por el tribunal. Las autoridades japonesas acusan al ejecutivo de haber cometido un delito de abuso de confianza agravado. Dejamos el continente asiático, nos vamos hasta Colombia. Allí al menos 19 personas murieron como consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que azotan a todo ese país suramericano. El presidente Iván Duque llegó hasta el suroeste de ese país para supervisar las tareas de ayuda y rescate de las víctimas. El informe es de Tristán Ustianowski. Se vino abajo la montaña y arrastró consigo varias viviendas. En el departamento del Cauca, suroeste de Colombia, las fuertes lluvias que han azotado al país causaron tragedia. Se vino una avalancha, como a las 3 de la mañana, dice. Y entonces hay mucha gente que ha fallecido porque aquí habían casas y por lo tanto estamos tratando de rescatarlos. No ha quedado absolutamente nada, el terreno limpio como si no hubieran habido casas. Y en el momento pues nos sacaron a todos porque están con los perros, pues están rastreando y está que se viene otro pedazo. Al menos 8 casas quedaron sepultadas. La entidad para la gestión de riesgo de desastres aseguró que había emitido alertas acerca de un probable deslizamiento en la zona. Pero los habitantes no alcanzaron a seguir las recomendaciones. Las autoridades establecieron un puesto de mando unificado, al cual llegó el presidente Iván Duque en horas de la noche. Estamos tomando todas las acciones por parte del Estado para ver cómo podemos salvar vidas, cómo podemos atender a los damnificados, poder hacer el manejo de la vía, obviamente sin tener ningún tipo de afectación que nos impida encontrar vidas, de pronto personas que estén sepultadas. El fenómeno de las fuertes lluvias golpea a toda Colombia y amenaza con nuevas catástrofes. En Sudán, la oposición decidió suspender las negociaciones con la junta militar que gobierna el país de manera interina e intensificó las protestas ciudadanas en las calles. El anuncio tiene lugar después de que uno de los representantes de la junta militar afirmara que estaba en discusión la posibilidad de conformar un consejo conjunto cívico-militar, en respuesta a una de las demandas hechas por los ciudadanos que desean más presencia de civiles en los organismos del Estado. Andrés Mesa nos cuenta más. Las manifestaciones continuaron este domingo a las afueras del Ministerio de Defensa de Sudán. Sus participantes no tienen planes de irse. Han estado aquí desde el 6 de abril, cuando el expresidente Omar al-Bashir todavía estaba en el poder. Desde que fue derrocado, presionan para que los civiles tengan un lugar en el Consejo de Transición. Este era el anuncio que esperaban el pasado domingo, pero cuando fue consultado sobre el tema, esto fue lo que dijo el jefe de la Junta Militar en televisión. ¿Cuál es su opinión acerca de la idea de un alto consejo conjunto, uno que sea a la vez militar y civil? La opción está siendo discutida dentro de la Junta Militar. Después de esa entrevista, la Asociación de Profesionales Sudaneses, que ha liderado el movimiento de protestas, suspendió sus contactos con el Consejo Militar de Transición. Lo señalan de ser una extensión del antiguo régimen. No negociaremos un principio básico. El poder tiene que ser entregado a la gente. A partir de hoy estamos entrando en una confrontación con el Consejo Militar. Los líderes de la protesta llamaron a intensificar la presión en Sudán hasta que el poder sea entregado a los civiles. Y hoy, 22 de abril, es celebrado el Día de la Tierra, una jornada que sirve para concientizar sobre la importancia que tiene conservar el medio ambiente y alertar sobre los problemas que trae la contaminación y la sobrepoblación en todo el planeta.
Vamos a saludar al señor Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace en México, con quien hablaremos sobre este tema. Muy buenos días, señor Rivas. Y es un día para reflexionar, como decíamos, aunque el problema ambiental debería ser una preocupación de todos los días. ¿Cómo está la situación del planeta entero el día de hoy? Hola, muy buenos días. Pues como tú dices, hoy 22 de abril desde 1970 acá conmemoramos el Día de la Tierra, un día que pues se dice de celebración, pero la verdad tenemos muy poco que celebrar. En cuanto al planeta, cómo está, pues vemos que gran parte de los ecosistemas están deteriorados, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, más de 400 partes por millón, algo que no sucedía aproximadamente hacia 2.3 millones de años atrás, cuando las temperaturas del planeta eran mucho mayores y ni siquiera había casquetes polares durante el verano, ¿no? Entonces, sí tenemos grandes desafíos. Poder acabar con la sobrepesca, la desforestación, son temas importantes en que hoy, como el Día de la Tierra, tenemos que invitar a la reflexión, pero también a asumir acciones concretas para lograr revertir esta situación. Señor Rivas, ¿estamos haciendo lo suficiente o simplemente estamos haciendo, como se dice comúnmente, paños de agua tibia y la destrucción ambiental va a pasos acelerados? Pues estamos haciendo cosas importantes, pero va muy lento, ¿no? De acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático que se reunió el año pasado, las medidas contra el cambio climático están siendo muy lentas. Es más, la tendencia que venía de disminuir las emisiones de dióxido de carbono el año pasado, por primera vez en varios años, fueron positivas. Es decir, estamos emitiendo más de lo que deberíamos estar emitiendo. De hecho, se calcula que si para el 2030 no disminuimos en la mitad las emisiones de carbono, pues van a haber cambios climáticos severos que no solamente van a afectar la agricultura, la pesca, sino que también obviamente van a generar millones de personas desplazadas producto de la subida de los océanos y de los cambios en el clima. Señor Miguel Rivas, muchas gracias por atendernos desde la Ciudad de México. Vamos a cambiar de tema. El odio a los periodistas alimentado por líderes populistas y autoridades en el mundo está generando violencia contra los comunicadores en todo el planeta. Así lo advirtió la ONG Reporteros Sin Fronteras en su más reciente informe. Malas noticias para los periodistas. De acuerdo con el informe de Reporteros Sin Fronteras, el periodismo es una profesión cada vez más peligrosa. En su reporte de 2019, solo el 24% de 180 países y territorios están clasificados como buenos, lo que significa que en los países en amarillo, los periodistas pueden trabajar a salvo. El secretario general de esta organización llamó al cambio. Detener este ciclo de miedo y de intimidación es un asunto de suma importancia para todas las personas de bien, que valoran las libertades adquiridas históricamente. El asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en Estambul envió una señal de alerta alrededor del mundo el pasado mes de octubre, mientras que en Eslovaquia los periodistas de investigación Jan Kuciak y su prometida Martina Kušnírová fueron asesinados en febrero de 2018. Con el auge del populismo, muchos regímenes autoritarios han caído en el listado. En Venezuela, mientras la situación política se deteriora, los periodistas han sido arrestados y víctimas de violencia. Y mientras India va a las urnas, su democracia cae en la lista con el asesinato de 6 periodistas. Los mejores países para ejercer el periodismo siguen siendo los escandinavos, Noruega, Finlandia y Suecia en los primeros 3 lugares. Y para finalizar nos vamos hasta la India, en el continente asiático. Allí fieles del hinduismo participaron en un festival que honra a los 3 de los 5 elementos: tierra, agua y fuego. Como indica la tradición, los devotos lanzan antorchas entre ellos, antorchas encendidas, como parte de un ritual para rendir homenaje a una de sus diosas guerreras más conocidas. Según sus creencias, este ritual destruye los malos sentimientos y libra a los participantes de las enfermedades físicas. Y con estas imágenes llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. Recuerde que usted puede encontrar estas y otras noticias también en france24.com, también en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra app que usted ya puede descargar en sus dispositivos móviles. Siga con nuestra programación. Feliz día para todos.